Dicen que hay actores cuya vida es un guión no escrito, lleno de talento, silencios y verdades que jamás pudieron decir en voz alta. Carlos Riquelme fue uno de ellos. Su voz marcó generaciones. Su presencia llenó pantallas. Pero detrás del aplauso existió un hombre que pagó muy caro por ser diferente. Un artista brillante, disciplinado y al mismo tiempo víctima de un tiempo que no supo entenderlo. Hoy conoceremos la historia del actor que conquistó al público y que fue castigado por amar sin permiso. ¡Comencemos! En el corazón del México de mediados del siglo XX, cuando los reflectores eran símbolo de gloria y el silencio podía costar una carrera, surgió un hombre cuyo talento era tan grande como sus secretos: Carlos Riquelme, actor de mirada serena, de voz inconfundible y de una elegancia que lo hacía destacar en cada escena. Desde muy joven, su inteligencia lo distinguió. En la Universidad Nacional Autónoma de México, no solo estudió una carrera, sino que forjó amistades con quienes más tarde serían pilares del Teatro Nacional: Julio Bracho, Isabela Corona y Carlos López Moctezuma. En aquellos años nadie imaginaba que aquel muchacho serio, de modales pulcros y pensamiento agudo, se convertiría en una de las presencias más respetadas y más temidas del espectáculo mexicano. Su carrera en el cine comenzó a finales de los años 30, cuando la industria nacional aún buscaba su identidad. Debutó con pequeños papeles, pero su talento no tardó en abrirle las puertas de producciones más ambiciosas. En 1943 apareció en Mexicanos al Grito de Guerra, y poco después su nombre comenzó a figurar entre los actores de carácter. Su presencia imponente le permitió alternar con estrellas de primer nivel en cintas como El joven Juárez, La dulce enemiga o En la tormenta. Además, su voz grave y modulada lo llevó al mundo del doblaje, donde se convirtió en parte de la infancia de muchos. Fue la voz en El regreso de la Pantera Rosa, en El inspector Ardilla, en Robin Hood y hasta en Mr. Ed, el caballo que habla. Sin saberlo, su timbre se grabó en la memoria colectiva de varias generaciones. Sin embargo, detrás de esa voz tan familiar se escondía un hombre atormentado. Carlos era reservado, prudente, casi hermético. Rara vez daba entrevistas y nunca hablaba de su vida privada. Pero en un medio donde todos se conocen, los rumores inevitablemente se filtraban. Se decía que mantenía una relación secreta con la actriz Beatriz Aguirre, una mujer casada, y que aquel amor imposible le valió más de un enemigo. Pero el escándalo que verdaderamente marcó su vida no vendría de una mujer, sino de un hombre. Enrique Alonso, mejor conocido como Cachirulo, se armó de valor para confesar años más tarde que había tenido una relación sentimental con Carlos Riquelme. Lo llamó su amor y su ruina. Según su propio testimonio, Riquelme se convirtió en su apoderado financiero y lo controlaba por completo, aprovechando el cariño ciego que le profesaba. Cuando el amor terminó, Enrique descubrió que su patrimonio se había desvanecido. «No me quedó nada», diría con amargura. Aquella ruptura lo hundió en la depresión y lo enfrentó al desprecio de una sociedad que no perdonaba ni la debilidad ni la diferencia. Pero el golpe más duro aún estaba por llegar. A principios de los años 80, el gobierno de Miguel de la Madrid impulsó lo que se llamó la renovación moral. En teoría, era un intento de limpiar la corrupción de los medios. En la práctica, fue una purga contra artistas cuyas preferencias o comportamientos se consideraban inmorales. Carlos Riquelme fue uno de los primeros en caer. De la noche a la mañana los productores dejaron de llamarlo, los contratos fueron cancelados y su nombre comenzó a desaparecer de los créditos. No había escándalo público, solo un silencio que dolía más que cualquier ofensa. Recluido en su casa, Carlos siguió trabajando en lo que podía: doblaje, teatro, pequeños papeles en películas menores. Los que lo conocieron en sus últimos años
Dicen que había perdido la fe en el medio artístico, pero no en el arte. El escenario era su refugio, diría una compañera. En 1990, con el corazón débil y el espíritu cansado, fue hospitalizado de urgencia por un cuadro de cardiopatía isquémica. Los médicos hicieron lo posible, pero el 17 de mayo, apenas 4 días después de cumplir 76 años, su voz se apagó para siempre. Su muerte pasó casi desapercibida en los periódicos, pero para quienes lo admiraron, Carlos Riquelme fue mucho más que un actor. Fue un símbolo de disciplina, talento y de la tragedia de aquellos que nacieron demasiado pronto para poder ser libres. Porque al final, su mayor papel no estuvo frente a las cámaras, sino en la vida misma, donde interpretó con dignidad el papel más difícil de todos, el de ser quien realmente era. Gracias por acompañarme hasta el final. ¿Tú qué piensas? ¿Carlos Riquelme fue un rebelde silencioso o un alma que solo buscaba ser libre? Déjame tu comentario. Dale like si esta historia tocó tu corazón y suscríbete para seguir recordando a las leyendas del cine mexicano. Haz clic en el video que aparece ahora y acompáñame en el siguiente capítulo de nuestra memoria cinematográfica. Soy Paco Macías. Hasta la próxima.